Sin duda, los que exigían la circuncisión a las iglesias de Galacia creían sinceramente que si suprimían esta práctica, quedaría interrumpida la historia de la salvación, aunque se tratara de creyentes gentiles. Que la salvación se encuentra en Jesucristo es una afirmación que Pablo y sus adversarios judaizantes compartían. Incluso coincidían en que la salvación solo se encuentra en Él. Pero en este contexto de la iglesia temprana, ¿bajo qué condiciones se alcanzaba esa salvación? No te alejes, que comenzamos de inmediato. Esta era la cuestión crucial. Si los líderes de Jerusalén estaban dispuestos a renunciar a la circuncisión, quedaban marcados como compromisarios. Pablo, que había renunciado a que los conversos gentiles se circuncidaran, era el hereje, mientras que ellos eran los ortodoxos, ya que ellos permanecían fieles a los términos de la alianza inmutable repudiada por Pablo. Sin duda, Jesús no se posicionaba de forma concluyente ante las tradiciones de los antepasados, por lo que cuando se trataba de admitir a los gentiles en la comunidad de los discípulos, podía Pablo o cualquier otro esgrimir al menos una declaración que diese a entender que se podía prescindir de la circuncisión. Pablo pudo apelar al espíritu de la enseñanza de Jesús o a las consecuencias lógicas del Evangelio, pero los oponentes solamente quedarían satisfechos con una autoridad de palabra claramente expuesta, de capítulo y versículo, como se diría, y eso no parece posible. El Evangelio de Pablo y las enseñanzas de Jesús desde la distancia que dan 20 siglos, y a pesar de que se ignoran muchos aspectos que eran de sobra conocidos por los protagonistas de esta situación, vamos a presentar un argumento objetivo a favor de las pretensiones de Pablo de que el mensaje que él predicaba era el verdadero Evangelio de Cristo. Cuando vemos que las cartas de Pablo carecen por completo de evidencias a favor de que conociera las parábolas de Jesús, nos sorprende el modo en que éste era capaz de discernir con tanta nitidez el corazón del mensaje de su maestro. Sospechamos que este discernimiento estaba implícito en la revelación de Cristo, que según él era la esencia de la experiencia de conversión. Normalmente las respuestas de fe gozaban de la aprobación de Jesús, aprobación que a veces lo sorprendía incluso a él, sobre todo cuando se trataba de la fe de los no judíos. La fe era el medio seguro para garantizar su ayuda y su bendición. Por el contrario, ante la incredulidad no realizaba obras de gracia ni de poder. El punto que estamos resaltando queda ilustrado en la parábola del hijo pródigo. El padre podía haber empleado otros medios para rehabilitar a su hijo menor, en lugar de los que Jesús describe con agrado. Cuando la oveja negra de la familia cayó en desgracia, el padre, con corazón paternal, consistió en darle una segunda oportunidad. Le podría haber dicho: si es cierto lo que dices, dedícate a trabajar como no lo has hecho hasta ahora, y si lo haces, ya veremos. Pero para Jesús y para Pablo, la gracia divina no actúa de esa manera. Dios no pone a prueba a los pecadores arrepentidos para ver cómo salen. Les da la bienvenida sin restricciones y los agracia como hijos legítimos. Todo esto coincide con la comprensión paulina del Evangelio. Si la ley judaica fuera la base de la acogida de Dios al hombre, los detalles en torno al mérito o demérito personal tendrían la máxima relevancia. Pero como lo sabían muy bien, las grandes bendiciones del Evangelio no les habían llegado a los cristianos gálatas por las obras de la ley, sino por la respuesta de fe, la fe que actúa por amor. Cuando Pablo llama a Cristo el fin de la ley, expresa una intuición teológica pero fundada sobre un hecho histórico firme. Muchos de los fariseos y colegas de Pablo que polemizaron con Jesús durante su ministerio debieron darse cuenta que en la práctica su conducta y su enseñanza conllevan el fin de la ley, no solo por el rechazo de las tradiciones orales, sino por la autoridad con que manejaba aspectos de la ley escrita como la institución sabática o las normas alimenticias. Como ya hemos dicho, Jesús no se pronunció sobre el tema de la circuncisión,
Pero si consideramos en la manera en que relacionaba la ley en su conjunto con los requerimientos básicos del amor a Dios y al prójimo y su insistencia en la superior devoción de corazón, justicia, misericordia y fidelidad, llegamos forzosamente a la conclusión de que no habría incluido la circuncisión entre los asuntos clave de la ley con respecto a la salvación. Si no nos ha llegado ningún dicho suyo sobre este tema, es simplemente porque no fue un elemento relevante durante su ministerio. Ese ha sido nuestro programa de hoy, amigos, y podemos señalar que el problema enfrentado por Pablo es una cuestión que ha afectado durante siglos al desarrollo de la Iglesia. Existe una serie de doctrinas en que, por la escasez de información escritural, se han suscitado diversas corrientes teológicas que persisten hasta hoy. Por esta razón, en muchos casos, la interpretación bíblica se realiza en base a las fuentes históricas con que se cuentan y acudiendo al espíritu del mensaje como lo hizo Pablo. Cuídense mucho, nos encontramos nuevamente la próxima semana en otro interesante tema en nuestro espacio de la Academia del Aire. ¡Hasta pronto!